Bien, vamos con la comparativa de una vez. Si le damos un vistazo al diseño de estos tres mandos, ciertamente que estamos delante de tres diseños súper brutales que a mí en lo personal me gustan los tres, pero en esta comparativa voy a decirte cuál tiene mejores prestaciones, cuál es más cómodo, cuál es mi favorito, y decidí incluir el mando, el Lesbo Elite Serie 2, porque ese mando yo lo compré el año pasado y hasta este momento, hasta este 2020, es un mando que sigue dando pelea, sigue dando batalla. Así que decidí meterlo en esta comparativa y me parece interesante de que ustedes sepan de que este mando existe, el Lesbo Elite Serie 2. Si le damos un vistazo de cerca al diseño del nuevo mando, es decir, el diseño del PlayStation 5, es un diseño agradable que a mí en lo personal no me molesta, y Sony apostó a este color blanco para que el diseño se destaque más, y yo espero que en los próximos días o en los próximos meses lancen otros colores, que lancen un negro y lancen más diseño. Pero este es el Founder, este es el que va a venir ya con la PlayStation 5. Fíjate de este lado, no se ve bien en cámara, se ve blanco, pero sí, aquí está el agarre, se siente, si tú le pasas el dedo, siente, y esto es muy bueno porque a la hora de tú estar jugando vas a sentir un mejor agarre, tanto en el PlayStation 5, tanto en el mando de la PlayStation 4 y en el mando de Xbox. Pero ahora voy a mostrarte un poco más de cerca el mando de la PlayStation 4. Fíjate aquí, este es el que viene con este diseño, es un diseño personalizado, salió hace poco y me encanta. Hasta el día de hoy debo decirte que a mí este diseño del mando del PlayStation 4 es un diseño agradable, me sigue gustando, pero a nivel tecnológico se ha quedado un poco atrás. Es decir, es lo mismo que estamos viendo desde hace varios años, no hay ninguna mejora significativa. Es un mando que viene con una autonomía de batería aceptable, estamos delante de 1000 miliamperios de batería, y a la hora de tú meter caña, esos 1000 miliamperios de autonomía de batería se quedan cortos. Pero si le damos un vistazo al del PlayStation 5, aquí sí hay una mejora a nivel tecnológico. Fíjate los gatillos, recuerda que tienen modo adaptativo en el cual tú puedes aumentar y bajar la sensibilidad en los gatillos. Por ejemplo, si tú estás disparando un arco, una flecha, tú vas a poder irlo de manera gradual. Igual también en el tema de la vibración, estamos delante de un modo de vibración súper mejorado que tú vas a sentir, e inclusive cuando haces el retroceso de una arma vas a poder sentirlo en el mando de este PlayStation 5. Viene con Bluetooth 5.1, viene con entrada USB tipo C, tiene un micrófono, un botón para mutear el micrófono. Fíjate, la verdad es de que sí, hay una mejora, pero a nivel de comodidad y de cuál es más confortable, gana el del PlayStation 5, pero la diferencia no es tan del cielo a la tierra. Donde está la diferencia es a nivel de tecnología, porque Sony incluyó un sistema de vibración mejor, o sea, un sistema de vibración que tú vas a poder sentir los impactos, vas a poder sentir cualquier cosa que pase en tu videojuego, y esta sensación de tú a la hora de estar, por ejemplo, frenando en un auto, si estás jugando en un videojuego de carrera, tú vas a poder sentir la sensación de ir frenando de manera gradual o ir acelerando también de manera gradual, o a la hora de tú lanzar una flecha, abrir la cuerda de un arco, tú vas a poder hacerlo también de manera gradual. Así que en este sentido vamos a darle un punto al mando del PlayStation 5, y es lógico, pero debemos destacar que a la fecha del día de hoy el mando del PlayStation 4 sigue siendo bueno, tiene una muy buena prestaciones, y no está de más decirte que la autonomía de batería de este mando del PlayStation 5 viene con una autonomía de batería pero súper brutal, ya que estamos delante de una autonomía de 1560 miliamperios. Así que en cuanto a la batería y en cuanto a tecnología, este mando del PlayStation 5
5 destroza al mando del PlayStation 4. Bueno, aquí sí la piña está agria para el mando del PlayStation 5, ya que este mando, el Xbox Elite Serie 2, es una bestia. En lo personal, llevo mucho tiempo usándolo y me encanta. Es 100% personalizable. Tú puedes mover la cruceta, puedes quitar los joysticks, puedes configurar perfiles, tiene entrada USB tipo C, puedes usarlo con cualquier consola, con la Xbox One, puedes usarlo con la Xbox One S, puedes usarlo con cualquier consola si lo sincronizas también con tus videojuegos de Steam y con tus videojuegos de PC a nivel general. Te va a ir pero súper brutal. En cuanto a la vibración, mira aquí en la parte de atrás las palancas, viene con palancas adicionales en el cual tú también puedes configurarla y puedes personalizar tu modo de juego como a ti te dé la gana. Es un mando que cuesta un dinero, vale un dinero ahora mismo porque pasa los $150, pero en lo personal no tengo ningún problema y me encanta. Este es el mando que yo estoy usando ahora mismo para disfrutar mi videojuego de mi Xbox y para jugar también los videojuegos de PC. Si lo comparamos con el del PlayStation 5, no sé si me meten problemas con lo que voy a decir, pero me siento más cómodo. A nivel de cuál es más confortable, debo decirte que el mando del Xbox, el Xbox Elite Serie 2 es más cómodo. El agarre lo siento más cómodo. También la autonomía de batería lo destroza, ya que este mando de Xbox te brinda hasta 40 horas y viene con una autonomía total de 2050 miliamperios versus la capacidad que tiene el del PlayStation 5, que viene con 1560 miliamperios, y te garantiza el mando del Xbox Elite Serie 2 te brinda hasta 40 horas de autonomía de batería. Y a mí, en cuanto a cuál es más confortable, lo destroza, pero con un margen súper brutal. Esto es en mi caso. O sea, en mi caso, yo como un usuario normal, me siento que el mando del Xbox es más cómodo. Claro está, quizá para otro usuario sea diferente, porque de hecho, en el revisado que yo le hice a este mando, al Xbox, al Elite Serie 2, me reportaron que le dio problema a algunos usuarios. Ese no fue mi caso, porque digo, ya tengo desde que salió al mercado, lo he estado usando, he estado jugando mis juegos de PC y he estado también jugando los videojuegos de mi consola Xbox. Yo uso este mando para las dos plataformas, tanto para PC como para mi consola Xbox, y hasta este momento me va súper brutal. La autonomía de batería literalmente te brinda lo que promete. Yo pensé que a través del tiempo la batería se iba a ir, iba a ir fallando, pero no, te brinda una autonomía de batería súper brutal. Fíjate los lados, ambos vienen con este agarre, se sienten muy bien, se sienten agradable en los dos casos, y no quiero decir que el mando del PlayStation 5 es incómodo. No, es un mando cómodo, y este diseño renovado que metió Sony, sí se siente la diferencia, pero en mi caso, a nivel de comodidad, este mando de Xbox destroza al mando del PlayStation 5. Repito, eso es en mi caso. No sé si otro usuario para allá afuera se siente mejor con el mando del PlayStation 5. Y aquí yo no tengo dispositivo favorito. Ustedes saben que en este canal yo digo las cosas como son, pero al César lo del César. Yo me siento más cómodo y siento que la potencia que tiene el mando el Xbox, el Elite Serie 2 de Xbox, es mucho mejor. Tiene algunas mejoras, a diferencia de que el del PlayStation 5 viene también con algunas tecnologías. Recuerda que el mando de Xbox viene también con entrada USB tipo C, viene también con Bluetooth 5.0, viene con mejor autonomía de batería. Pero ahora quiero destacar un punto importante, y es que el mando del PlayStation 5 no pude hacerle una prueba de juego. ¿Por qué? Porque hasta este momento
intenté conectarlo a una PlayStation 4 para disfrutar los videojuegos de PlayStation 4, pero no me funcionó. También lo conecté a mi cuenta de Steam para ver si yo podía disfrutar mis videojuegos de Steam y tampoco me funcionó. No sé si es porque ustedes saben que todavía la PlayStation 5 hasta el día de hoy está en preorden, todavía no ha salido al mercado. Quizá después que la PlayStation 5 ya esté en el mercado, pueda ser de que ya el mando te deje usarlo con una PlayStation 4 y pueda ser que te deje usarlo con una PC, que tú puedas disfrutar tus videojuegos de PC. De no ser así, le doy un punto súper negativo a Sony. Por ejemplo, si me obligan a que solamente este mando funcione con la PlayStation 5, sería algo desastroso porque no todo el mundo puede permitirse, no todo el mundo puede comprar una consola nueva, no todo el mundo puede comprarse una PlayStation 5 nueva. Así que estén pendientes con esto. Ahí te estoy pasando imágenes donde hice las pruebas tanto en mi consola de PlayStation 4 como con mi biblioteca de Steam, que son videojuegos para PC. En cuanto a los videojuegos de PC, si tú comparas los videojuegos, por ejemplo, el Xbox Elite Serie 2 va brutal con los videojuegos de PC. Para mí es uno de los mejores controles o uno de los mejores mandos que tú puedes usar a la hora de tú jugar tus videojuegos de PC, porque la cartelera de videojuegos es enorme con la que tú vas a poder usar este mando de Xbox. Si comparas el mando de PlayStation 4, este que te estoy mostrando, y si compara el mando del PlayStation 5 versus el mando de Xbox a nivel de videojuegos para PC, creo que a Xbox no le gana a nadie, porque la cartelera de videojuegos que son compatibles o compartibles con la mayoría de videojuegos para PC, en este sentido gana el mando de Xbox. Si tú me pones a elegir a mí entre los tres, si tú me dices, Alex, entonces, ¿quién gana en esta comparativa según tu punto de vista? Bueno, en esta comparativa están ganando el Play 5, el mando de la PlayStation 5 y el mando de Xbox. Pero hay que tomar un punto interesante en consideración, y es que el mando de Xbox cuesta más de $150 y el mando de la PlayStation 5 solamente cuesta $69. Si lo vemos a nivel de precio, pues yo me iría con el mando de la PlayStation 5, siempre y cuando que me deje jugar con mi PlayStation 4 y siempre y cuando que me deje jugar mis videojuegos de PC. Si el mando de la PlayStation 5 no te permite jugar los juegos de PC, o no te permite jugar tus videojuegos, o no te permite jugar en una consola PlayStation 4, lamentablemente en este sentido sería algo pero súper negativo, y ganaría pero con mucho este Xbox Elite Serie 2, que es mi favorito y es el que a mí me gusta. Pero yo te los recomiendo, los dos son muy buenos. El mando del PlayStation 5 viene plagado de tecnología, viene con tecnología súper adaptativa, viene Bluetooth 5.1, viene con todas las tecnologías que te mencioné hace un momento. Así que si me pones a elegir a mí entre estos tres, mi favorito es el Xbox Elite Serie 2, tomando en cuenta la diferencia en precio entre uno y otro. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que sigas viendo videos como este, y aquí en la caja de comentarios déjame saber cuál es tu mando favorito. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. ¡Maldita sea! ¡Carajo! ¡Mierda! Se metieron con quien no debía. Espera, dijiste Abby. ¿Estás buscando una Abby, no? Hace unos meses recogimos a una. Sí, claro. Una grande. Rubia. Brazos como los míos. Iba con un chico flacucho con cortadas en la boca. Sí, es ella. Déjame ir.